las 9:06 de la mañana y RPP no ha querido dedicar una hora a un tema específico bajo el título general de retos de la educación en tiempos de pandemia. Para eso contamos con la presencia aquí en la sede de RPP de una especialista en políticas sociales y desarrollo como es la antropóloga Norma Correa, profesora de la Universidad Católica. Y hemos invitado naturalmente para ser entrevistados a 3 ministros de educación en circunstancias y regímenes diferentes, Flor Pablo, Ricardo Cuenca y Marilú Martins, con los que conversaremos. Norma Correa, muy buenos días y muchas gracias por tu presencia en RPP. Buenos días, Fernando, un gusto compartir la conducción contigo y muchas gracias a RPP por tocar este tema crucial para el desarrollo del país como es el retorno a clases. Tú eres una académica que estudia estos temas con la distancia metodológica, pero al mismo tiempo eres una madre de familia que ha tenido que convivir en la casa con 2 niñas preadolescentes que no podían ir al colegio. Sí, bueno, en realidad yo soy especialista en política social, yo no soy especialista en temas de educación, pero me ha tocado meterme a estos asuntos en mi calidad de madre de familia, que como muchos me ha tocado hacer primero, segundo, cuarto y quinto de primaria en mi casa. Vamos a hablar entonces a ver qué nos dice, en primer lugar con la exministra y actual congresista Flor Pablo, quien fue ministra desde marzo del año 19 hasta febrero del año 20, es decir, justo antes de la pandemia, Señor Flor Pablo, muy buenos días y gracias por estar en RPP un día feriado como hoy. Fernando, Norma, muy buenos días, muchas gracias por tocar este tema y aprovechar que seguramente mucha familia nos está escuchando, profesores, maestros, y poder tratar de la urgencia que significa volver a clases. Dígame, por favor, ¿por qué estamos entre los últimos países de la región a regresar a las clases presenciales? Mira, creo que hay un reto y es un cambio de enfoque, ¿no? Yo creo que el enfoque tiene que ser un enfoque obligatorio. Creo que hemos hablado todo este tiempo, de eso que las normas no lo dicen, de que era un retorno progresivo, voluntario, flexible, todo eso es correcto. Pero creo que al señalar y subrayar lo voluntario, hemos asumido todos como sistema que efectivamente es un tema voluntario y nuestra voluntad a estas alturas es que menos del 5% es el retorno frente a países en realidad el que estamos en la cola en América del Sur, somos los últimos en retorno, el que nos sigue está en 60% que es Colombia, imagínate, ese es el indicador en el que estamos y creo que el voluntario tiene que ser efectivamente para familias que tienen situaciones médicas de salud o para algunos profesores, personal que tiene alguna comorbilidad, pero en general el sistema tiene que plantearse ya como obligatorio el retorno en la medida que hemos avanzado en la vacunación, que estamos, mira, hemos comenzado estos días con la vacunación de los adolescentes, creo que estamos en condiciones distintas a cuando planteamos estas características del retorno a nuestro país. Flor, y en ese sentido, ¿consideras que el gobierno debe cambiar la meta que se ha propuesto para la reapertura de clases? La premier Mirta Vázquez ha señalado en la política general del gobierno que se proponen 99% de escuelas abiertas a julio del próximo año, del 2022. Si bien es una mejora de la meta previa, ¿cómo evalúas ese planteamiento? Creo que la meta en realidad es absolutamente conservadora, lo hemos dicho en el Congreso, yo estoy a cargo de la Comisión de Seguimiento al Plan de Emergencia. La meta anterior era efectivamente mucho más restrictiva y limitada, pero creemos que el retorno ya tiene que darse y debiéramos de plantear, porque una meta es hacia donde el punto de llegada, y el punto de llegada debe ser que el 2022 estamos todos en clases en marzo, pero para eso no tenemos que esperar a marzo, tenemos que tener ya metas para este año de cuántos colegios van iniciando, porque hay que ir también probando los protocolos y ganando en confianza en la propia comunidad educativa, o sea, tiene que haber una meta ya para este año, como lo han planteado algunas regiones, y una meta también para el verano, porque creo que así como hay que cambiar de un enfoque de voluntario obligatorio, nuestro enfoque de equidad tiene que estar muy presente. Todos hemos perdido efectivamente en este tiempo, Norma, Fernando, pero hay estudiantes, familias que por situaciones de pobreza han perdido más.
ya se habla y se tiene data nominal de más de 240.000 estudiantes que han interrumpido sus estudios, de una cantidad similar en riesgo de dejar la escuela. Entonces, estamos hablando de 500.000 de estudiantes que están en una condición absolutamente crítica. Entonces, tenemos que tener un enfoque para ellos y no podemos pues esperar hasta marzo, por ejemplo, en el caso de ellos del 2021. Tenemos que comenzar ya, se ha comenzado de hecho con una serie de acciones del Ministerio, pero todo termina siendo muy chico el esfuerzo respecto al tamaño de la brecha y de la exigencia, y creo que por eso es que tenemos que, y de verdad yo agradezco mucho a RPP que esté poniendo este tema y poniéndole la alerta del retorno urgente y de efectivamente incrementar la meta, poner metas también inmediatas a cumplir, y no solo a nivel nacional con un liderazgo fuerte, sino los gobiernos regionales, los gobiernos locales, porque también tiene que haber un enfoque territorial, porque una cosa es la pandemia acá en Lima y otra cosa en cada una de nuestras regiones. Entonces tiene que haber un liderazgo compartido de las autoridades políticas. Y justamente sobre ese tema, Flor, ¿no? Sobre el rol de los gobiernos regionales. Hemos visto en estos días absolutamente de todo, ¿no? Por un lado, el señor Mesías Guevara asumiendo una posición de claro liderazgo y promoviendo la apertura para el primer día útil de noviembre de las escuelas habilitadas en Cajamarca. Y por otro lado, tenemos el caso del gobierno regional de San Martín, con una postura francamente sorprendente, en la cual hasta no solamente prohíbe, sino el documento que se ha sacado amenaza con penalizar a los docentes que van a enseñar. Entonces, ¿por qué encontramos tanta diferencia en la forma como los gobiernos regionales están manejando esto y qué hay que hacer para que tengamos un horizonte común? Creo que aquí, Norma, es importantísima la rectoría del Ministerio de Educación, de plantear justamente, yo espero que en los siguientes días el ministro de Educación pueda tener una reunión con todos los gobernadores regionales y plantearles que cada uno plantee una meta, pero no es una meta contemplativa, no es una meta de decir, bueno, lo que ha dicho lamentablemente las autoridades en San Martín, el director regional, ¿no? O sea, poniendo como excusa una posible tercera ola cuando ni siquiera las autoridades de salud lo señalan. Creo que el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, discúlpame, tiene que tener ahí un liderazgo y una reunión urgente de dar línea y decirle que la educación es descentralizada en nuestro país. Es decir, hay un rol rector del ministerio, pero son los gobiernos regionales que tienen que también asumir una responsabilidad. Yo estaba en Cajamarca y conversando con el gobernador regional, él tiene toda la actitud que creo que tienen que seguir el ejemplo de los otros gobiernos regionales, ¿no? De trabajar de la mano con el sector salud y ir planteándose como meta el retorno inmediato. Y creo que aquí hay otro tema que siempre se dice, que las escuelas no todas están habilitadas. Es cierto, no todas las escuelas públicas están en condiciones, y es que aquí es que hay que cambiar nuestro esquema, pero siempre hay un espacio físico en el distrito, en la localidad, donde podemos retomar la presencialidad. Hay que cambiar nuestro esquema. Si la escuela no está en buenas condiciones, veamos qué otros espacios hay en el distrito, en la localidad, donde podamos recuperar la presencialidad. Entonces creo que ese trabajo territorial, distrital, comunal, tiene que ser liderado por el gobernador regional, por los alcaldes y, por supuesto, con un liderazgo claro desde el ministerio, desde el ministro de Educación en este momento. Tomamos nota de su énfasis, Flor Pablo, en los 3 niveles de Estado que deben comprometerse para garantizar un retorno cuanto antes a las clases. Falta precisar cuándo cree usted posible que esto sea. Yo le ruego que se quede en línea. Vamos a ir a una breve pausa, escuchar a los anunciantes de RPP y tomaremos contacto con algunos colegas suyos que han sido también ministros de Educación. Los peruanos y peruanas somos luchadores. Hemos pasado por momentos muy difíciles por la pandemia y hemos atravesado por muchas adversidades. Pero ahora, llama al 0800-2. Por eso, acompañamos tus tardes con información. Todo el Perú. Como facilitador, segundo, en nosotros. Buenos días. En tiempos de pandemia.
Buenos días, nos encontramos en RPP La Voz del Perú, en este programa especial de retos de la educación en tiempos de pandemia dedicado al tema de la reapertura de escuelas. Como sabemos, Perú es uno de los últimos países de la región de América Latina y del mundo en abrir escuelas, ¿no? Y para conversar sobre este tema tenemos un panel de lujo. Acabamos de estar con la exministra y congresista Flor Pablo y le damos la bienvenida al exministro Ricardo Cuenca. Buenos días, Ricardo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Norma. Muy buenos días, Fernando. Saludos. Buenos días. Ricardo, en tu calidad de exministro, ¿qué balance harías sobre los factores que explican la situación en la que se encuentra el Perú el día de hoy? El exministro Martín Benavides dejó alrededor de 800 escuelas abiertas. Tú asumiste la gestión en el gobierno de transición, se hicieron avances importantes, en particular la normativa, ¿no? La RM 121, que ha permitido la apertura en ámbitos rurales y le dio el espacio en una modificación posterior de julio a la apertura urbana. ¿Cómo evalúas este proceso y cuál crees tú que son los principales cambios que tenemos que hacer, sobre todo en materia normativa, para avanzar más rápidamente? A ver, creo que es una buena pregunta, pero hay que poner en contexto la explicación, si me permiten. Efectivamente, durante la gestión del ministro Benavides hubo un piloto de 800 escuelas que se abrieron y que permitieron tener las bases para luego tener listo la estrategia que diseñamos y publicamos el 9 de marzo, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque entre el 9 de marzo y el 27 de julio hubo dos modificaciones de la normativa que tenían que ir con lo que desde el principio se diseñó, es ver cómo se comportaba la segunda ola. La segunda ola empezó la primera semana de marzo, llegó a su pico más alto hacia finales de marzo, por eso es que las clases, la semipresencialidad empezaba en abril, y de ahí en adelante empezaron a verse las aperturas sobre la base de esta orientación de contagios comunitarios, que era lo que habíamos decidido. Dicho esto, ¿por qué? Porque esta situación es una situación muy compleja, la de apertura de clases, que no debe suponer dos procesos que lamentablemente han sucedido y están sucediendo ahora. Uno tiene que ver con la discrecionalidad. No puede estar sujeto a la discrecionalidad, por eso hay que tener una estrategia y una planificación, y además no puede estar sujeta a la polarización, que es lo otro que ha sucedido. Cuando uno mira lo que sucede en las posiciones, es tan inválido decir que no se abre nada porque los colegios son fuentes de contagios, como decir de otro lado que hay desidia de las autoridades. Eso no nos conduce a nada. Entre el 19 de abril, Fernando, Norma, y el 19 de julio, es decir, en 4 meses pasamos de tener 19 escuelas abiertas a tener casi 4.000 escuelas abiertas. Y esto porque había que sentarse a conversar y porque jamás hay que renunciar al diálogo, pero para ello hay que crear condiciones, porque si no va a pasar lo que muy bien ha comentado en el bloque anterior respecto de la posición del gobierno regional de Cajamarca, respecto de la posición del gobierno general gobierno regional de San Martín, ¿no? Entonces, en síntesis, yo creo que no podemos tener discrecionalidad. Yo no estoy de acuerdo con las cuotas, no estoy de acuerdo con los pilotos, la estrategia no estuvo diseñada así, estuvo diseñada para ir abriendo en función a cómo funcionaban el comportamiento epidemiológico, pero también evitar la polarización. No ayuda, y yo ya se los he dicho, esta idea de que el mapa que ha circulado con el 4% de escuelas abiertas en el Perú es un mapa que está desactualizado. Al 27 de octubre, hace unos cuantos días, ya era el 12% de las escuelas, y esto genera una sensación de malestar muy compleja que lo que hace es polarizar más la situación, ¿no? Sí, gracias por estas precisiones. Es importante saber que estamos entonces en 12% y no 4%, según el señor Ricardo Cuenca. Flor Pablo, quería regresar un instante con usted y preguntarle su reacción antes de hacerlo igualmente a Ricardo Cuenca respecto a lo dicho por el funcionario de Banco Mundial para Educación, señor Saavedra, quien ha sostenido que para
a adelantar el retorno a clases. Hace falta modificar los currículos y el calendario. ¿Se ha avanzado algo en este campo? ¿Qué es lo que se puede hacer para que estas dos condiciones se cumplan? Y no estar contando solamente con marzo, sino eventualmente, como usted lo sugirió, antes de esta fecha. Mira, aquí hay un tema muy importante que es el tema pedagógico, ¿no? Creo que ahorita estamos hablando, hay varios elementos. Uno es volver, efectivamente, no quedarnos en esta estrategia solo de la virtualidad, sino pasar efectivamente a la estrategia semipresencial. Ahí el tema normativo creo que no es el problema, más allá que siempre se puede ir actualizando, como bien lo ha explicado el exministro Ricardo Cuenca. Pero ahí hay un asunto importante, además de volver, es el tema para qué volvemos, ¿no? Y creo que ahorita no estamos dimensionando todo el tema de la salud mental, de la salud socioemocional. Pues tenemos que pensar que para una situación de emergencia, para una situación como la que hemos estado, prácticamente vamos 2 años de una modalidad educativa distinta, tenemos que pensar efectivamente un currículum también para ese contexto, ¿no? Y ahí creo que hay todas unas orientaciones para un currículum contextualizado a cada zona. Y acá creo que viene una etapa muy importante como reto para esta gestión, ¿no? Y es trabajar con los gobiernos regionales, pero una estrategia que venga ahí sí con orientaciones nacionales, regionales por supuesto, pero de empoderamiento de los maestros, ¿no? De los maestros, de cada una de las instituciones educativas, porque vamos a tener en cada aula escenarios muy distintos, de algunos niños en las escuelas públicas que no han podido acceder a ningún tipo de educación, o algunos que han accedido a través del material impreso, o algunos que han logrado conectarse a través del WhatsApp con sus profesores, otros que habrán visto el Aprendo en Casa desde la televisión nacional. En general, escenarios distintos que hacen diferentes momentos en los que va a estar cada niño, cada niña, cada estudiante. Entonces creo que aquí viene el reto de la diversificación, de contextualizar, pero sin perder de foco que lo que tenemos que lograr, en primer lugar, es recuperar todas las capacidades vinculadas al tema socioemocional, al tema afectivo, porque si cada uno de nosotros nos hacemos la pregunta de qué recordamos de nuestra escuela, de nuestra educación, y en realidad nuestros recuerdos están muy marcados por las experiencias personales, con nuestros maestros, con nuestros estudiantes que hemos vivido. Y esas experiencias son experiencias que no se han dado en todo este tiempo. Entonces creo que algunos padres hace poco me decían, sí, pero están regresando al colegio a jugar, a hacer arte, deporte, ¿no? En algunas conversaciones, y les explicaba el valor de esas actividades. Y creo que hay que no vayamos otra vez a caer en que el valor del retorno está en el conocimiento de las áreas, de las disciplinas, ¿no? Que es importante, por supuesto, matemáticas, comunicación, por supuesto, leer y escribir en los primeros grados es uno de los grandes desafíos, pero creo que hay que poner un currículum muy centrado en el tema de las experiencias, del desarrollo socioemocional, sobre todo en los primeros meses, en las primeras etapas de este retorno, y luego mantenerlo de manera transversal junto con todo el desarrollo ya curricular. Y también recordar que no vamos a volver a una modalidad como antes, ¿no? De la pandemia. Va a tener que ser una modalidad mixta, híbrida, como le denominan algunos, y creo que estamos frente a una nueva forma de educación en nuestro sistema educativo. Claro que sí. Tenemos pendiente la respuesta, Norma, del señor Cuenca. Sí, muchas gracias. Bueno, un saludo a Flor, por supuesto, también. Hola, Ricardo. Hola. Yo creo que es bien importante lo que menciona Flor respecto al tema pedagógico. Yo creo que una de las maneras que tenemos de poder curarnos del dolor enorme de la pandemia es aprender de ella, porque de lo contrario no vamos a poder procesar este enorme dolor que hasta ahora nos ocasiona, ¿no? Y algo de eso lo acaba de mencionar Flor, y estoy de acuerdo en la idea de ir pensando cómo tenemos que ir transformando este sistema educativo de tal manera que efectivamente regresemos mejor de lo que estuvimos. El énfasis en los aprendizajes que durante tantos años, me refiero a los aprendizajes curriculares,
concentró el interés del sistema educativo y que es absolutamente válido, no es suficiente. Por ejemplo, ahora se ha mostrado que trabajar aspectos socioemocionales en las escuelas, que trabajar valores como por ejemplo el ejercicio ciudadano en las escuelas, resultan ser temas fundamentales de la educación que tienen que tener un papel mucho más protagónico junto con el aprendizaje de las matemáticas, de la lectura, de la historia, de la química y de las demás materias disciplinares, porque de eso se trata la discusión, de ver cómo efectivamente recuperamos la educación para la formación de ciudadanos que, siendo adultos en el futuro, puedan construir una mejor sociedad y un mejor país, ¿no? Entonces, eso supone ajustes curriculares, por supuesto, didácticos, por supuesto, de calendarios de trabajo, por supuesto, pero para ello, insisto, tenemos que tener las condiciones para poder tomar estos acuerdos, las mejores políticas públicas, y eso lo sabe Norma, son aquellas que tienen una decisión política detrás, que tienen un excelente trabajo técnico por delante, pero que sobre todo son legítimas socialmente, porque esa es la manera que se vuelvan sostenibles en el tiempo, ¿no? Tomamos nota entonces de la triple exigencia: condiciones reunidas, legitimidad social y un objetivo definido claramente por anticipado. Permítanos ambos exministros hacer una breve pausa. Vamos a incorporar después de ella a la exministra Marilú Martens y mantener esta conversación dirigida a que los ciudadanos, padres de familias y también maestros comprendan por qué es importante crear las condiciones para un retorno cuanto antes a clases presenciales. Veremos cómo se puede definir ese cuanto antes, pero por lo pronto vamos a una breve pausa y los anunciantes de RPP. Son las 9:36 e incorporamos a nuestro diálogo sobre retos de la educación en tiempos de pandemia a la exministra Marilú Martens, a la que doy la más cordial bienvenida a RPP. Muy buenos días, señora Martens. Fernando, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Buenos días, Norma. Buenos días, Ricardo y Flor. Y a todas las personas que nos acompañan también muy buenos días, y pedir disculpas, lamentablemente estoy con limitaciones de conectividad y no he podido prender la cámara. Se la oye muy bien, se la oye muy bien, y son las ideas las que nos importan, señora Martens, y sobre todo sus ideas sobre el tema básico. ¿Por qué el Perú ha tomado tanto retraso en el retorno a clases presenciales y qué impide, desde el punto de vista normativo, institucional, financiero, político, que podamos adelantar el retorno a clases para diciembre, por ejemplo, haciendo los cambios curriculares y de calendario que preconiza su predecesor Jaime Saavedra? A ver, Fernando, sin duda la pandemia nos tomó en una crisis estructural de nuestro sistema educativo, ¿no? A diferencia de muchos otros países, nos llegó la pandemia ya en crisis. Entonces, esto puede ser parte, ¿no?, de las reacciones que necesitamos para poder asegurar un derecho fundamental, que es el servicio educativo a nuestros estudiantes. Yo, así como Jaime Saavedra, Flor, Ricardo, Martín, en fin, todos los que hemos podido estar en la cabeza del sector, estoy segura que coincidimos, ¿no?, en que el regreso a las clases presenciales, sea en modalidad híbrida, como yo creo que va a ir siendo, es realmente una emergencia. Reaccionamos rápido como país, implementamos un sistema educativo con 3 escenarios, fue bueno, además hubo una convocatoria de toda la sociedad y cooperación para poder implementar un servicio educativo, ¿no?, que respondiera a la necesidad del momento. Pero hemos visto, ¿no?, en el transcurso ya de estos casi 2 años de educación a distancia, que el impacto en los logros de aprendizaje, el impacto en la salud física, la salud emocional de nuestros estudiantes es negativo. Se publica este decreto de urgencia en el que se declara el sistema educativo peruano en emergencia en el segundo semestre del 2021 y el primer semestre del 2022, ¿no? Y ahí el primer punto es este retorno a clases. Se prioriza la vacunación
y hoy ya tenemos cerca del 90% de nuestros docentes vacunados, ¿no? Entonces, eso es algo importante que se necesitaba y ya lo hemos hecho. Se necesitaban asegurar protocolos de bioseguridad, ¿no? Que las escuelas contaran, además, con estaciones de lavados de manos, con mascarillas, con ventilación apropiada, con la infraestructura que respondiera a lo que asegurara un retorno a clases con estas condiciones. También se necesitaba, y ya está, esas coordinaciones intersectoriales entre, por ejemplo, Ministerio de Educación y Ministerio de Salud, donde hubieran protocolos en casos de presentaran algunos casos de contagio, cómo se iba a responder desde el Estado a estas acciones. Entonces, yo sí exhorto, Fernando, a través de este espacio tan importante, a las autoridades, al Ministerio de Educación, que es el ente rector, ¿no?, a que lidere un regreso, un retorno a clases. ¿Para cuándo, señora Martens? ¿Para cuándo está exhortando usted este retorno? Mira, yo te diría para ayer. Para ayer. Bueno, vamos a ver qué dicen los otros ministros, Norma. Sí, y justamente en esa línea, ¿no? Considerando la urgencia de este retorno, ¿qué debe cambiar? ¿Qué debe cambiar para garantizar que la mayor cantidad de niños tengan la oportunidad de reconectarse con sus aulas al más breve plazo? Recordemos que la gran mayoría de estudiantes del Perú no pisa la escuela desde diciembre del 2019. Flor Pablo, desde tu perspectiva, ¿qué es urgente que cambie el Ministerio de Educación o promueva de manera particular para transformar esta realidad? Mira, yo voy a recuperar acá un planteamiento de Ricardo Cuenca, ¿no? Y es el tema de la no polarización. Nosotros venimos, en general, como país, mira, frente a un cambio de gobierno, una situación muy compleja, y esa situación también afecta nuestras relaciones y se traslada a espacios incluso más pequeños como la escuela, ¿no? Entonces creo que como el colegio, creo que es muy importante el generar los espacios de diálogo, no polarizar. Desde el nivel nacional, que tienen que juntarse el ministro de Educación con los gobernadores regionales, con la acción intersectorial, y eso mismo en las regiones. Creo que el tema de tener estas mesas de trabajo intersectoriales, intergubernamentales para el retorno, y en la escuela lo mismo, ¿no? Hay igual en los protocolos está establecido la consulta a las familias, en general el diálogo, pero creo que requiere de mucha disposición, y aquí un actor fundamental son también los padres de familia, las madres de familia, la familia en general en la escuela, y los maestros y las maestras, ¿no? Tenemos que ponernos de acuerdo todos en una sola meta, que tenemos que volver porque está en juego el desarrollo integral de nuestros hijos, de nuestros estudiantes. Creo que eso nos tiene que movilizar y tenemos que ponernos de acuerdo los adultos. Vamos a ver qué piensa. Y también, ahí solamente termino la idea, ponernos de acuerdo y por favor evitar estas posiciones gremiales y también de grupos, ¿no? Creo que estamos cayendo mucho en ese escenario y no va a ayudar. Así que también introduce usted un nuevo elemento, señora Flor Pablo. Estábamos esperándolo sobre este tema, elementos gremiales y de grupos. Nos dirá después qué cosa es lo que quiere decir exactamente con estos elementos, pero por el momento tiene la palabra sobre este mismo tema el exministro Ricardo Cuenca. Muchas gracias, Fernando. Yo quiero, además de saludar a Marilú también, retomar algo que ella dijo que creo que es bien importante para entender las razones de la demora, ¿no? Y que tiene que ver con la crisis educativa en el país y cómo por algún momento pensamos que nuestra situación educativa era mejor de la que hemos tenido. Cuando uno mira para atrás, el otro día buscaba una estadística, la mayor cantidad de clases perdidas proporcionalmente fue durante todo el conflicto armado interno en el Perú, por ejemplo, en donde no asistían a clases, ¿no es cierto? Y por supuesto no había una situación de emergencia sanitaria, o las enormes desigualdades que hasta el año 2019 se seguían mostrando en el país. Entonces, hemos llegado a una situación de crisis, pero a diferencia de otros países, además, porque esto lo comparten muchos países, el tema de las desigualdades, creo que hay 4 factores muy rápidos, se los menciono, asociados a esto, a diferencia del país. Uno tiene que ver con el miedo y el temor con el que las familias empezaron, que es verdad que se ha ido
perdiendo poco a poco. Sí. A razón de que hemos sido el país con uno de los países con mayor número de muertos por habitantes, de fallecimientos por habitantes. Segundo, el contexto político, ¿no es cierto? Hemos tenido un quinquenio con 4 presidentes, un quinquenio con 8 ministros de educación, y por lo tanto eso también genera estabilidad. Una debilidad enorme en los gobiernos regionales, no es así que tenemos creo que 4 o 5 gobernadores regionales con procesos judiciales. Una burocracia muy debilitada, ¿no es cierto? Los funcionarios tienen una serie de temores, algunas veces justificados, para poder efectivamente actuar en consecuencia de lo que las normas dicen. Entonces, termino diciendo que hay un conjunto de condiciones estructurales y de contexto, no solo educativos, que impiden este interés corporativo asumado que acaba de mencionar Flor, también es verdad, que impiden que esto sea tan rápido, y por eso la solución tiene que ser, insisto, el diálogo. El diálogo, de acuerdo, pero nos dirá, por favor, después de una breve pausa, cuán rápido ese diálogo puede dar resultados, porque aparentemente todo el mundo quiere ahora, pero algo está impidiendo. Vamos a ir a una breve pausa, escuchar a los anunciantes, y después escucharemos también al exministro de Educación, Martín Benavides. Incorporamos a nuestro diálogo ahora entre 4 al sociólogo Martín Benavides, que se desempeñó como ministro de Educación hasta noviembre del año pasado y que entre tanto ha publicado un libro severo y condensado, La Reforma Imposible. Señor Martín Benavides, buenos días y bienvenido a RPP. Buenos días, muchas gracias por la invitación y un saludo a los participantes. Muchas gracias a usted por estar con nosotros. ¿Qué impide que podamos regresar a clases en la medida de lo posible este diciembre, por ejemplo? ¿Qué dificultades institucionales, normativas, financieras, gremiales hay? Sí, mire, yo creo que es momento de cambiar la estrategia. Me parece que el diálogo es importante, sin duda, pero en la medida en que los niños y adolescentes no participan de ese diálogo, por lo tanto no tenemos la seguridad que su derecho esté garantizado en esos procesos que se han venido llevando a cabo. Y como resultado de eso, tenemos que no hemos logrado superar el porcentaje de escuelas que se hayan podido abrir, de aquellas que están habilitadas, es decir, escuelas que están habilitadas por razones vinculadas a las condiciones sanitarias, no se han logrado abrir. El porcentaje se ha mantenido un 10% desde que se inició este proceso este año, y por lo tanto algo está trabando la posibilidad de concretar el derecho de los niños y adolescentes de volver a sus clases. ¿Qué es ese algo? ¿Qué es ese algo que está trabando? Yo creo, porque la verdad que no hay mucha evidencia sobre el tema, pero uno podría suponer que en esos procesos de negociación se están hablando de cosas que no necesariamente tienen que ver con el objetivo concreto, que los niños y niñas vuelvan a las clases porque están listas las condiciones sanitarias. ¿Y cuáles son esas otras cosas sobre las que se puede estar hablando que perturban y retrasan? Podrían haber demandas reivindicativas, podrían haber intereses distintos al que simplemente los niños puedan volver a las clases. Y en ese escenario yo creo que el cambio de la estrategia tiene que ver con pensar distinto el proceso, ¿no? Hay que recordar que el año 2020, cuando inició la pandemia, el Ministerio de Educación tuvo que pensar de manera diferente. Eso significaba que si es que antes las clases se dedicaban fundamentalmente a través del servicio presencial, tuvimos que mover a todo el sistema a la semipresencialidad. Y lo hicimos en 3 semanas, obviamente con las limitaciones del caso, que ciertamente es importante siempre mencionar, pero se movió el sistema hacia una manera del servicio de manera diferente. Es momento ahora de regresarlo, de pensar al revés, ¿no? Justamente en esa línea, exministro Benavides, ¿no? Creo que nos da una apertura interesante para esta última ronda de contribuciones, ¿no? Tenemos que cambiar el chip en el Perú, ¿no? Estamos en una situación trágica en la educación y esto es una situación, una tragedia, que la califico en ese término, que tenemos que resolver con el soporte de toda la sociedad. Entonces quisiera ahora darle la palabra
a Marilú Martens para que nos comente, Marilú, soluciones para ti, más allá del tema del consenso, que obviamente es importante. ¿Qué soluciones concretas tenemos que ver en los próximos días, las próximas semanas, para que este tema avance? Mira, Norma, yo he tenido la oportunidad, de verdad, la privilegiada oportunidad de escuchar a profesores, directores y padres de familia. Ya no he escuchado directamente a los estudiantes por, la imposibilidad de la distancia. Pero ¿qué escucho? Profesores, directores quieren regresar, pero necesitan primero esta decisión y definición del ente rector, que es el Ministerio de Educación, ¿no? Aquí se ha hablado de que no debe haber discrecionalidad y que la excepción debe ser por casos muy particulares y sustentados. Entonces, primero se necesita esa definición del ente rector, que es el Ministerio de Educación, que ya declaró la educación en emergencia, pero la meta no es pues la que el país y nuestros estudiantes, que deben ser el centro de todos nuestros esfuerzos, necesitan. Que las clases comiencen ya, y que esa sea la meta, que para inicios del 2022 asegurar que el 100% de los estudiantes regresen con las condiciones, porque también hay que asegurar las condiciones de bioseguridad que eso requiere. Que las escuelas cuenten con centros de lavados de manos, mascarillas, ventilación, protocolos de cómo debe de manejar. De acuerdo. Esto para inicios del 22. ¿Cuándo es inicios del 22? Mira, ¿qué mes? Fernando, en el calendario escolar solemos, ¿no?, que es algo que tú planteaste, que citaste, que Jaime Saavedra había dicho, repensemos el currículo, la pertinencia del currículo, y repensemos también el calendario escolar que tenemos en el Perú, con una geografía, un clima tan diverso. Entonces, el inicio escolar puede ser en marzo, pero eso no quiere decir que no podemos aprovechar estos otros meses, ¿no?, que son cruciales para el desarrollo, para la salud de nuestros estudiantes, que otra vez, reitero, son el centro y deben ser el centro de todos los esfuerzos. Muchas gracias. Flor Pablo, usted tiene experiencia de la gestión del Ministerio en pandemia a los inicios. Nos ha dicho el señor Cuenca que en 3 semanas se habilitó toda la estrategia de enseñanza a distancia. ¿Por qué necesitaríamos más de 3 semanas para regresar a lo que ya sabíamos hacer antes? Un saludo a Martín, a Marilú. Creo que efectivamente, a quien le tocó emprender todo este cambio, este giro que ha comentado, es a Martín Benavides, y creo que se reconoce todo este esfuerzo de la aprender en casa, de pasar a un esquema presencial, a un esquema a distancia, y creo que cada quien luego ha seguido Ricardo Cuenca. Creo que cada quien en su momento ha dado un impulso, ¿no? Pero acá en este momento lo que nos está faltando es un impulso al retorno, ¿no? Y creo que pasan por varias situaciones, ¿no? Una es el tema normativo de la legalidad, que está, más allá que siempre haya que ir ajustándolo a los nuevos escenarios, porque no salimos todavía del escenario de emergencia. Pero creo que vuelvo a la primera idea que planteé, el hecho de haber dado un enfoque voluntario, ¿no?, al inicio, que efectivamente, pero lo voluntario creo que se confundió, porque la norma no habla de que es voluntario para los trabajadores del sector educación, es voluntario para las familias, ¿no? Pero además era un escenario donde la vacunación no era el nivel y porcentaje que tenemos ahora tenemos más del 85% de vacunación en el sector educación, y entonces tenemos que pasar a un enfoque de obligatoriedad, no de discrecionalidad, de que si quiere un actor, si quiere un colegio, si quiere una región, vuelve, ¿no? El enfoque de retorno tiene que ser un enfoque de obligatoriedad. Entonces, el tiempo corre, lamentablemente. Y todos tienen que poner de su parte, ¿no? Y creo que ahí, para comenzar, los profesores, directores, funcionarios de la DRE, la SUGEL, son funcionarios públicos. Gracias, muchas gracias, Flor Pablo. Tienen que volver. Le corresponde hablar ahora a Ricardo Cuenca, antes de que Norma Correa nos saque algunas conclusiones de este diálogo. Adelante, Ricardo Cuenca. Gracias. Sí, un saludo a Martín que se incorpora al panel. A ver, el objetivo es volver a clases, no hay ninguna duda, y a eso hay que lograr cuanto antes, ¿no es cierto? Pero hay que hacerlo. Yo jamás voy a renunciar a la idea de sentarse a conversar con los gobiernos regionales para ver cómo sacamos adelante.
la mejor demostración de que las condiciones básicas están, más allá de los ajustes que se deben hacer, es que hay regiones, como por ejemplo Cajamarca, en donde han tomado la decisión de volver, porque desde el año 2020 y durante el 2021, es decir, en las gestiones de Martín y en la mía, se le ha entregado presupuesto a los gobiernos regionales para que pueda, y a los directores escolares, para hacer uso de los mecanismos que tiene el Estado para poder avanzar. Entonces, yo creo que hay que sentarse allí, tratar de buscar por cuáles son las razones claras por las cuales no se quieren abrir, porque las condiciones son favorables, el marco permite ese regreso, ver si son cuestiones corporativas, si son temores, y tratar de darle una solución a cada uno de esos puntos tal cual lo hemos venido haciendo. Y sobre todo darnos cuenta de algo, perdón Norma un segundo, que creo que es fundamental y que lo mencionó Marilú y Flor de alguna manera. En el sector de educación desde el año 2011 acá hemos aprendido a que independientemente de quienes hayamos sido los ministros o ministras, se sostienen políticas y creo que eso debería continuar. Gracias Ricardo, gracias Marilú, Flor, Martín por sumarse a este diálogo, la verdad muy honrados de contar con su presencia. Si rescatamos así una super síntesis, ¿qué necesitamos? Liderazgo claro del ente rector, Ministerio de Educación. 2, unidad de propósito de los gobiernos regionales, autoridades. 3, urgente actualización y mejora de la normativa para que responda a los aprendizajes acumulados y al momento epidemiológico que vive el Perú. Y yo diría un último punto, por supuesto que el consenso es importante y fundamental. Tenemos que hacer un consenso efectivo que funcione más rápidamente porque la educación es un servicio público esencial. Muchas gracias por su participación y por su sintonía. Yo creo que es un esfuerzo el debatir a fondo de estas cosas porque es lo que las familias y los niños merecen de recibir de nosotros. Muchas gracias por su sintonía. Quédense en RPP, la voz de todo el Perú.